Bien, buenas tardes de nuevo. Una sesión más, la número 38 de telepatía y vehículo etérico. Nos reunimos semanalmente desde creo que el verano de 2018, solamente es los meses de julio y septiembre, para trabajar este libro. Libro del maestro tibetano y escrito por Alice Bailey. Hoy es martes 13 de septiembre del 2022. Aquí finalizó la semana pasada la sesión 37. Dice, los centros son en realidad puntos de intersección de energías donde el cuerpo etérico posee 7 triángulos y puntos que han sido transformados. Desde el punto de vista de Shambhala, los centros del hombre se asemejan a un triángulo con un punto en el centro. Los centros son en realidad puntos de intersección de energías, donde el cuerpo etérico posee 7 triángulos y puntos que han sido transformados. Desde el punto de vista de Shambhala, los centros del hombre se asemejan a un triángulo con un punto en el centro. Hablábamos de los chakras, Desde el ángulo de la jerarquía, las condiciones son algo diferentes. Los 7 centros se representan como lotos, como un número variado de pétalos, con un número variado de pétalos. Sin embargo, siempre contiene, está presente y se entrevé un triángulo en el corazón del loto. Los 7 centros se representan como lotos, con un número variado de pétalos. Sin embargo, siempre contiene, está presente y se entrevé un triángulo en el corazón de cada loto. Siempre hay un triángulo con un punto de comunicación y a este se lo denomina la joya en el loto. El grabado es una representación simbólica del loto y debería estudiarse cuidadosamente. No sé si viene en el libro, pero si no aparece aquí es que no estaba en la edición digital. Continuamos. El círculo condiciona la personalidad del hombre. Esta influencia emana del loto y establece una interacción. El alma condiciona el loto, que a su vez condiciona la esfera de influencia en el aura del loto, llegando así hasta la vida de la personalidad y condicionándola. El círculo condiciona la personalidad del hombre. Esta influencia emana del loto y establece una interacción. El alma condiciona el loto, que a su vez condiciona la esfera de influencia en el aura del loto, llegando así hasta la vida de la personalidad y condicionándola. El alma, repito, condiciona el loto, que a su vez condiciona la esfera de influencia en el aura del loto, llegando así hasta la vida de la personalidad y condicionándola. El triángulo se halla condicionado por la tríada espiritual, siempre que el antakarana esté construido o en proceso de construcción, que a su vez primeramente inspira o enciende al alma y finalmente la destruye. La cuarta iniciación. Dice, el triángulo se halla condicionado por la tríada espiritual, siempre y cuando el antakarana esté construido o en proceso de construcción, que a su vez primeramente inspira o enciende al alma y finalmente la destruye. El punto del centro indica la vida monádica, en primer lugar como expresión inferior de vida y vitalidad física, y por último como punto de sensibilidad. El punto del centro indica la vida monádica. Hemos dicho que los chakras parecían triángulos y dentro había un punto, ¿os acordáis las primeras diapositivas? El punto del centro indica la vida monádica, en primer lugar como expresión inferior de vida y vitalidad física, y por último como punto de sensibilidad. Por lo tanto tenemos, primero, el punto en el centro, índice de la vida monádica. 2. Las energías que se relacionan con el loto egoico, condicionadas por el alma. 3. La esfera de radiación, la influencia emanante del loto,
condicionando a la personalidad. 4. El triángulo de energía condicionado por la tríada espiritual. Repito, no sé si hay alguna más. No. 1. El punto en el centro, índice de la vida monádica. 2. Las energías que se relacionan con el loto egoico, condicionadas por el alma. 3. La esfera de radiación, la influencia emanante del loto, condicionando a la personalidad o forma de expresión. 4. El triángulo de energía, condicionado por la tríada espiritual. Continuamos. Ya está, ya vienen preguntas. Dice, la antedicha enseñanza sobre el cuerpo etérico no es extensa, pero contiene muchas cosas que son relativamente nuevas y proporcionan gran material de estudio. La antedicha enseñanza sobre el cuerpo etérico no es extensa, pero contiene muchas cosas que son relativamente nuevas y proporcionan un gran material de estudio. Y ahora, como vienen las preguntas, pues venga. Micrófonos abiertos, ya os tenéis abiertos para poder hablar. Yo encuentro que es mucha tela y cuesta de asimilar tan rápido. No, si de estos temas llevamos muchos años hablando, Encarna. Sí, Es sí, lo mismo con pero diferente nombre. ya, pero es que son tan extensos y tantas cosas que A ahora ver, mismo. hay una cosa. Lo que queda claro de este libro es que el mecanismo de respuesta del alma es el vehículo etérico. No como se nos ha dicho, se decía en la primera etapa de la teosofía, que si el deseo, o antes de las enseñanzas budistas que yo alcancé con 14 años, los primeros libros que hablaban del tema, que si la purificación, que si el deseo, que si el desapego. Y resulta que científicamente no es así, científicamente es el vehículo etérico. Claro, la capacidad que tenemos de irradiar a través de esos vórtices, esas antenas que son los chakras, pues eso implica que podemos interactuar de manera consciente con nuestro medio. No hablemos de, no digamos que este libro trata de la telepatía. ¿Quieres Entonces, decir que cuando dices que irradiemos, se irradia por esos, por los que es que chakras? claro, que expresamos nuestra, claro que son los chakras, no hay otra Ah, cosa que vamos a irradiar por la planta del pie, por los chakras de la no planta del pie. sé, por los poros, A no ver, es sé. que, a ver, es una forma de decir por los poros, pero para que eso sea así, los chakras deben de estar todos en conexión y todos alineados con el propósito del alma. Por eso te indica que parecen un triángulo con un punto en el centro, siempre y cuando el antacarana esté construido. A fin de cuentas, la columna vertebral, lo que es la línea de puntos de luz que serían los chakras, tiene mucho que ver con ese antacarana. Antacarana es un puente. Lo que pasa es que por puente hemos entendido entre la mente concreta y la mente abstracta, o la personalidad en el caso de la mente concreta y el alma en el caso de lo que sería el yo superior, la otra orilla. Pero tengamos en cuenta que cualquier acercamiento a la otra parte es establecer un nexo de unión, un hilo, es tender un puente. Al discipulado le corresponde tender puentes. No olvidemos que la cualidad, segundo rey, es una cualidad a desarrollar. El logos trae el propósito, que se materializa a través de la manifestación densa. Pero el aspecto cualidad le corresponde a la línea par, al aspecto conciencia. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Las demás aportaciones, opiniones. Que lo que vuelve a quedar claro en en esto que estamos leyendo, es que lo que realmente el otro, o sea, se modifica el chakra por la acción del alma. Claro, Y que es en el a través de ese chakra lo que modifica la personalidad, dicho de otra no al manera, revés. por la actividad del pensamiento. A fin de cuentas, la forma que tiene, además que esto se aprende en el trabajo número 6 de Hércules. Es decir, Sí. quien te da el vehículo mental es Eva, Elí te da el emocional y María te da el cuerpo físico. Por lo tanto, eso de reverenciar a la Virgen María tal y como la entendemos, estamos trabajando la parte densa. De ahí que nos hayamos quedado, por lo menos una parte de los cristianos, enganchados con la imagen del crucificado. Y no han sabido ver que el alma ha volado. ¿Me explico? Ya. Sí. Bueno, pues eso ya es otra historia dura, que manipulada, ¿no?
Y bueno, y eso que dice de el triángulo de energía condicionada por o sea, el triángulo ese que queda situado en el centro, donde está el Te dice punto, que todos los chakras forman un triángulo y dentro hay un punto de luz. hay un punto de luz. Mira, Pero ese triángulo, vamos para atrás. ese triángulo está en el centro, ¿no? Dice, siempre hay un triángulo con un punto de comunicación y a este Sí. se le denomina la joya en el loto. El grabado es una representación simbólica del loto y debería estudiarse cuidadosamente. Dice, desde el ángulo de la jerarquía, las condiciones son algo diferentes. Los 7 centros se representan como lotos, como con un número variado de pétalos. Sin embargo, siempre está presente y se entrevé un triángulo en el corazón del loto. Por lo tanto, si tú estás viendo los lotos de arriba abajo, que son los chakras, en el corazón hay un triángulo con un punto en el medio, que es como la esfera y el punto en el medio. Es la mónada, la voluntad divina que se está manifestando en ese círculo. O sea, que es como si hubiera ahí, como si hubiera una conexión con la triada. Es que con la triada ya existe, ya se afirma claramente que es una influencia monádica. O sea, es una conexión con la mónada, claro, que está ahí esperando que nosotros su momento. no la podemos dilucidar de otra manera y necesitamos de la presencia de la tríada, porque es que si no tenemos una mente, no olvidemos que la mónada no tiene forma, vive en el plano sin forma, el plano monádico, la nupadaka, pero cuando se manifiesta ya tiene un aspecto voluntad al bien, que es el centro átmico, uno manásico, que sería el átomo manásico permanente, y un aspecto conciencia, que es el átomo búdico permanente. Claro, se habla de cosas muy elevadas. La correspondencia con nosotros son los 3 vehículos de la personalidad. Así de claro. Y gracias que tenemos esto, pues podemos tirar adelante. Otra cosa no hay. Porque además, acuérdate que lo tocamos varias veces el tema, cómo el aspecto voluntad acabaría infiriendo energía, vitalidad a lo que sería el átomo permanente físico, a lo más denso. El búdico al emocional y ¿qué más? Y al mental, pues sería el átmico al cuerpo físico, el búdico al... Entonces, ¿qué queda? La parte superior. ¿El mental a cuál? ¿Al vehículo mental? Al físico. No, al mental, al físico. No. El átmico, el principio voluntad, el átmico. ¿dónde impacta? En el vehículo etérico, ¿no? La voluntad de la mónada. Sí. ¿Qué es lo primero que se crea? Lo primero el corazón, ¿verdad? El corazón, sí, que es el... Y viene la energía ¿de dónde? El Sutratma ese viene del centro átmico, del átomo átmico permanente. Es la mónada la que decide manifestarse. Claro, es el átmico, pero sería el mental. Y del mental, por aquel antakarana que aprendimos, que nos costó tanto una tarde, acordaos, mente, emoción, cerebro. Era alma, cerebro mente y cerebro. Alma, eso. Alma, mente, y cerebro. teniendo en cuenta que el vehículo emocional debería estar ya totalmente integrado y a las órdenes del vehículo mental. La conciencia, como personalidad integrada, está transferida totalmente al vehículo mental. Claro, si esto no acontece, y no acontece porque somos muy emocionales, vamos a avanzar poco en el tema. La comprensión no es práctica. Lo que nos quiere dar a entender que el día que dejemos de lado la influencia emocional, el mundo este del instinto, de la emoción, del sentimiento, del yo perdono y no perdono, del yo tolero y no tolero, que es toda una falacia, una cosa muy humana. Del mundo de la reacción. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que va a haber una paz a consecuencia de una comprensión, de una verdad superior. Claro, aquí estamos hablando de una conexión entre lo que sería el alma vía vehículo mental y emocional directamente al cerebro. No podemos dejar de lado el cerebro.
No, porque sin esa Ahí está conexión el resto no el sirve para rayo nada. del cuerpo físico, está ahí. Y esa es la energía, esa energía es monádica. Porque el cuerpo físico nosotros no lo valoramos como un principio. La enseñanza del tibetano no lo valora como un principio, es el etérico. Y no Ya, cuidamos el vehículo etérico para nada, cuidamos el físico. Bueno, ya. no es, claro, también es verdad que no vemos más allá de la forma, ¿eh? Si, por Bueno, es que ejemplo, el vehículo etérico es un gran desconocido, ¿eh? pero claro, es que el A vehículo nivel. etérico, si además, como hablamos de la telepatía, lo que impide que tengamos una comunicación telepática, no necesariamente de plexo solar, que esa sí que la tenemos y no vale para mucho, la verdad sea dicha, sino mínimamente mental y con cierto grado de veracidad, es que no hay una comunicación claramente estable entre lo que sería la mente y el vehículo físico, el vehículo etérico. No existe el Ya, cerebro. ¿Por qué no ya. existe? Pues porque el mundo emocional es el vehículo que esclaviza la personalidad durante un periodo de tiempo inmenso. Y esto acontece en cada encarnación. De hecho, la parte emocional es muy importante, tiene mucho que ver con la luna, de donde está la carta, en la carta astral, y tiene mucho que ver con el entorno en que uno se ha desarrollado. Es una forma de entender la evolución desde el punto de lo que me gusta, lo que no me gusta. Pero claro, cuando uno no ha seleccionado bien o no ha profundizado en lo que me gusta y lo que no me gusta y las consecuencias, el vehículo mental no está desarrollado. Sí, sigue siendo todo instintivo. Ahora quiero, Claro, ahora no si no quiero. está desarrollado, tenemos el gran hándicap de que no podemos pasar de esa etapa todavía que nos parecerá maravillosa con tantas dudas, pero que en el fondo solamente indica sufrimiento, ignorancia. Porque si el ser Sí, humano viviera estabilizado a nivel emocional, no quiere decir para nada que sea una persona, vamos, callada, que mira por encima del hombro a los demás, ni mucho menos, sino que más, podría ser muy contento y muy alegre, pero las cuestiones de la personalidad no le influyen en sentido negativo. Hay gente que se derrumba con una mala noticia. Y bueno, si sí. miramos un poco los últimos 10 años, ¿cuántas malas noticias nos han dado? Un montón. Pero ¿qué ha hecho que a mí no me tiren por tierra o no nos tiren por tierra esas malas noticias? Bueno, la El experiencia, centramiento un poco. claro. El De ahí está, centramiento. esa es la razón de ser de la meditación, de la atención. ¿Por qué tanta insistencia en vivir en los chakras superiores? Precisamente para salir de la influencia de lo que es el triángulo inferior, la personalidad. Es una lucha de energías, eso lo hemos hablado muchas veces. Si supiéramos estar en el punto medio, estamos en Virgo, y Virgo no te dice que mates la parte material densa, la personalidad, no te lo dice, te dice que des a luz a la conciencia, que es la relación armoniosa entre los dos, que luego se vuelve a repetir el mes que viene, teniendo una Sí, personalidad que es un cerdo, un jabalí, un animal salvaje, sí, el que en realidad es equilibrio. eso. Ahí está, busca el equilibrio, la armonía, a ver cómo lo El haces. equilibrio. Y luego en Escorpio te tienes que meter en la ciénaga y tragártelo todo. Ahí ya viene otra historia. ¿Algún comentario más, compañeras? Sí, Jesús, sí, sí, una Dime. cosa. Venga, el venga. etérico es el cuerpo, es lo energético, ¿verdad? Ese, el vital. Vale, vale. Venga, María Rosa, venga, María José. José, mira, en los 4 puntos que tenemos, hay dos que pone las energías que se relacionan con el loto egoico, exacto, Ujú, condicionadas por el alma, vale, y claro. la esfera de radiación, la influencia emanante del loto condicionando la personalidad. ¿Eso quiere decir que el loto influye en el alma y en la Mira, personalidad? el loto egoico, yo cuando en las meditaciones os digo, visualizad un cáliz de oro, ¿os acordáis la dirección de la personalidad? ¿Por qué es Sí, tan importante el cáliz de oro? Porque es el cuerpo causal del grupo. En nuestro caso lo podríamos visualizar, pero más que nada, esta versión la dio Vicente a los grupos de meditación aquí en Amigos de la India y les pidió que visualizaran un triángulo de oro, porque equivale al cuenco de oro que es el vehículo etérico. Ahí está el potencial. Y ese potencial, si se tiene un poquito de práctica, uno se alinea fácilmente. Y ahí está una reserva de energía que es muy importante para nosotros. Entonces, el loto egoico, eso está dentro del corazón, lo que sería la contraparte del centro cardíaco, pero en el chakra coronario. Ahí están las 12 pétalos centrales, que es la parte más refinada, y que hay 3 hileras que seguramente alguno de nosotros tendremos algún pétalo de cada hilera. Pero la cuarta hilera
solamente se abre en el momento de la cuarta iniciación. Y según la línea de rayo entrará en juego un pétalo u otro. Pero al final se abrirán todos, ¿o cómo va? Se abrirán todos, cada iniciación va abriendo un pétalo. A fin de Vale. cuentas, hacemos un trabajo simbólico cada luna, cada mes con las lunas llenas, ¿no? El pétalo que le corresponde al sexto trabajo es la revelación. La afirmación fue en Leo. El equilibrio será en Libra. En Escorpio será el valor. En Sagitario será la aspiración. En Capricornio será la redención de la materia. En Acuario será la renovación y la gran renunciación en Piscis y la resolución en Aries de nuevo. O sea que empezamos continuamente. Es un trabajo que nunca acaba, porque no olvidemos que por mucho que nosotros leamos esto, que si la esfera, la radiación, la influencia emanante del loto egoico, condiciona la personalidad, claro que lo sabemos, es así. Es que el hecho de decir soy un alma avanzada o aparezco un alma avanzada, pongamos por caso, indica que hay un vehículo etérico, vehículo causal, un cuerpo causal, un loto egoico que está irradiando sobre los chakras. Es así. No que tenga una sonrisa de estas de dentista. No, eso no tiene ningún valor. ¿Lo vemos o no? Este Más o tema, menos, más o menos. es que este tema lo hemos tocado muchas veces. Yo creo que parte la equivocación de no haber puesto los pies en tierra. Hay que volar en algunos momentos y luego hay que bajar al suelo. ¿Qué quiere decir? Concretizarlo. Yo por mi parte, Jesús, creo que me falta base de cosas muy elementales, que es que hay No, cosas pero que si cuando me esto, lo dices, lo hemos es hecho muchas básico, veces, pues bueno, puede pero ser, pero bueno, es no que yo hay no me problema. acuerdo. Bueno, lo hemos dicho muchas veces de diferente manera. Claro, bueno, y entonces, pues claro, si lo pregunto es porque no lo sé, será muy No elemental, pasa pero es nada, que si yo lo yo no sé, estoy yo no lo criticando que sé, preguntes o no preguntes. ya lo sé. Estamos aquí para hacer preguntas, nadie tiene la respuesta. Bueno, Nadie. entonces, si ya lo he entendido bien, que me lo he apuntado a ver si me entra en la cabeza, el loto egoico está en el centro coronario dentro del corazón, eso está bien No, escrito. del corazón no. Es la contraparte del centro cardíaco en el centro coronario, pero olvídate de eso. Ah, vale, vale. Olvídate de eso y solamente nos focalizamos o hablamos del centro coronario. Lo demás, ahí se queda. ¿Por qué es tan importante este loto? Pues porque es el último. Es el último y el que compenetra todo. Entonces, el loto egoico tiene 12 pétalos y está relacionado con el horóscopo. ¿Esto he entendido yo bien? Claro, tú lo que estás trabajando es la vida de Hércules, el alma, no de la personalidad. Pero es que yo creía que lo de Hércules era, a ver, como una especie de simbolismo para que las personas que no sabemos nada entendamos algo. a ver. Los trabajos de Hércules es un tema mitológico de lo que acontece recibiendo las influencias de las 12 constelaciones del zodíaco, que son 12 como pudieran ser estas o pudieran ser otras, pero estas son porque en un momento determinado se determinó, hace miles y miles o millones de años, que eran las energías que mejor influían en la Tierra. Hoy en día hay quien afirma que tiene 13 pétalos, que tiene no sé cuál, que hay 13 constelaciones. A ver, el chakra cardíaco tiene 12 pétalos y no puede haber un 13. No sé si no esto lo entendemos. Sé que hace años, No, eso además, hay un señor por internet, creo que es de un observatorio español, y la verdad tiene unas opiniones sobre la astrología que, bueno, para mi gusto se las podría guardar. Pero bueno, él es así, seguramente. Vale. Me explico, ¿no? Sí, vale, no? vale. Es que va saliendo información, perdona, es que claro, va saliendo sí, información sí, y yo intento entenderla. Bueno, sí, está muy o bien. intuirla o Está muy aprenderla bien. o algo. Venga, las demás, va. Que hay alguien que no ha hablado todavía. ¿No? ¿No hablamos? Pues adelante. Capítulo cuarto. Los centros y la personalidad. Capítulo cuarto. Los centros y la personalidad. Consideraré ahora los centros como factores que controlan la vida de la personalidad en los tres mundos y su mutua relación, estudiando el tema desde el punto de vista de su relación con uno de los tres centros mayores planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Consideraré ahora los centros como factores que controlan la vida de la personalidad en los tres mundos y su mutua relación, estudiando el tema desde el punto de vista de su relación con uno de los tres centros mayores planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, en conexión con el punto en el centro, las energías relacionadas,
la esfera de radiación, el triángulo de energía. Repito, vamos a repetir la anterior. Consideraré ahora los chakras como factores, capítulo cuarto, que controlan la vida de la personalidad. Un momentito. En los tres mundos y su mutua relación, estudiando el tema desde el punto de vista de su relación con uno de los tres centros mayores planetarios, ya sea Shambhala, la jerarquía o la humanidad. Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Recordemos que Shambhala representa al centro coronario, la jerarquía al centro cardíaco y la humanidad al centro laríngeo. Lo vemos, ¿no? ¿Acordáis de esto? Dice, tres centros mayores en conexión con, primero, el punto en el centro del triángulo. Las energías relacionadas. ¿Qué energías pueden ser estas? Va, ya os pregunto directamente. Los rayos. Una forma de hablar. El triángulo es la esfera de radiación. ¿Qué sería la esfera de radiación? Vamos a ver qué es lo que nos dice después, ¿eh? Pero de todas maneras podemos aventurar algo, ¿eh? La esfera puede ser el aura de el aura del planeta o el nuestro o algo así, ¿no? La capacidad irradiatoria. Bueno, triángulo de energía. ¿Qué sugiere esto? No sé lo que pone, ¿eh? Vale, lo vamos a leer. Es lo que has estado leyendo anteriormente. Vale, vamos a continuar. Dice, el tema es sumamente abstracto. La siguiente afirmación fundamental servirá para esclarecerlo parcialmente. Esta afirmación ha sido expresada pocas veces. La expondré con la máxima sencillez. Bueno, nos hace un regalo, ¿eh? Qué bien. Sí. Los centros que están debajo del diafragma, por ejemplo, el plexo solar, el sacro y el centro de la base de la columna vertebral, son controlados por los 4 éteres del plano físico planetario. Los centros que están arriba del diafragma, el cardíaco, el laringio, el acna y el coronario, son controlados por los 4 éteres cósmicos a los que damos los nombres de energías de los planos búdico, átmico, monádico y logoico. El logoico es el ádico, ¿eh? Releo, que es muy divertido esto, ¿eh? Dice, los centros que están debajo del diafragma, lo más básico, el triángulo invertido, por ejemplo, el solar, el sacro y el de la base de la columna vertebral, el muladhara, son controlados por los 4 éteres del plano físico, planetario. Primer éter, segundo éter, ¿y qué más era aquello? ¿Os acordáis? Tercer éter también. Y luego sólido, líquido y gaseoso. ¿Era así eso o cómo era? ¿Os acordáis? Sí, son 4 éteres. 4 éteres. A tres éteres planetarios. Luego están los solares, los cósmicos, etcétera, etcétera. Sí. Y luego ya está primer éter, el primer segundo éter, tercer éter, sólido. Cuarto éter. Cuarto éter. Cuarto éter, sólido, líquido. Y después viene gaseoso, bajando. Líquido y denso, el físico. El físico. ¿Y dónde queda el atómico y el subatómico? ¿Cuál has dicho, perdona? Por debajo del físico. Por debajo del físico. Ojo, claro. Porque los éteres, atómico el éter no lo vemos. El éter no lo vemos. El éter queda por encima. Habrá, ¿no? que hacer una lista con todo esto, ¿eh? Para que no nos equivoquemos. ¿Qué has dicho, Jesús? El átomo permanente físico. Mira. Está en el primer éter. Primer éter. Están los estados de la materia. A ver si nos acordamos. Venga. Sólido, líquido, gaseoso. Sí. Primer éter, segundo éter. No, bueno, es al revés porque ahora lo estamos Deben ser 7, ¿eh? Ojo, deben ser 7. Pues son sólido, 4 éteres. Escúchame, sólido, líquido y gaseoso. Sí. También está el estado plasmático, ¿eh? Pero bueno, no lo tocamos. Sí. Sería primer éter, segundo éter, ya tendríamos 5. Tercer éter. Perdona cuarto Jesús, éter. Yo me acuerdo, Jesús, ¿me oyes? Sí, te oigo. Perdón. Yo me acuerdo que era sólido, líquido, gaseoso, luego viene etérico, superetérico, subatómico y atómico, que son los 7. Que son los 4 éteres. Tienen que ser 7 en total. Éteres, sí. 7. Sí, pues son esos. 7 y los 3 estados etérico, de la materia. Y los 3 estados de la materia, ¿no? Sí,
los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y luego viene etérico, superetérico, subatómico y atómico. Estos son los 7 Una forma planos. de decirlo, sí. Sí, Bueno, es una sí, es forma. No, no, sí, poner eso está en los nombre, libros. Gloria. Esto está en los libros. Vale, pues bueno. Sí, sí. Nos Venga. hemos quedado con la copla, entonces. Entonces el primero es el sólido, y van subiendo. No. Eso es que vamos, si tú empiezas por los chakras de abajo, el sólido es ese. Va al revés. Pero bueno, no que sepas en cada momento dónde estamos. Una cosa es por debajo del diafragma y otra cosa es por encima del diafragma. Lo que te Vale. dice es que por debajo del diafragma funciona la ley karmática de una manera implacable, porque son éteres planetarios. Mientras que por encima del diafragma, ¿qué funciona? ¿Qué controla? Éteres cósmicos. ¿Lo vemos? Porque en realidad, ¿qué te hablan? ¿De qué te hablan esos éteres? Pues esos chakras están más conectados con lo que sería la tríada espiritual. Otra cosa que tengamos todo el mecanismo de respuesta construido. Seguramente no, claro. No. Son controlados por los 4 éteres cósmicos a los cuales damos los nombres de energías del plano búdico, que sería el 4.º éter, el 3.er éter. ¿Y qué más? ¿Cómo continuaríamos aquí? Sí, el El 3.er segundo y el éter. primero será. No, El el cuarto, primer éter sería el el cuarto logoico. siempre es el búdico. Sí. Y el logoico es el primero. Sí, Es el ádico, es el ádico. es el ádico. O sea, si lo hacemos Y bajando. tenemos 4 también. Exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos para adelante. Dice, esta afirmación encierra un sentido nuevo. Crea una relación fundamental, haciendo factible el hecho de que así como es arriba, así es abajo. Reflexionen sobre esto. Tiene serias implicaciones. Esta afirmación encierra un sentido nuevo. Crea una relación fundamental, haciendo factible de que así como es arriba, así es abajo. Si lo de los chakras, la parte de arriba, así es la de abajo. Y nos pide que reflexionamos. Tiene serias implicaciones. Continuamos. Los centros que se encuentran debajo del diafragma durante el proceso evolutivo están controlados por los éteres primero, segundo, tercero, contando de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Primero, segundo éter, tercer éter, contando de abajo. Cuando la evolución ha llevado al aspirante al punto de integración personal, entonces las energías del plano más elevado, el atómico etérico, pueden controlar y controlan. Lo que decías tú, Gloria, es esto. Los centros que se encuentran debajo del diafragma durante el proceso evolutivo están controlados por los éteres primero, segundo y tercero, contando de abajo hacia arriba, cuando la evolución ha llevado al aspirante al punto de integración personal. Entonces, las energías del plano más elevado, el atómico etérico, pueden controlar y de hecho controlan, va a entender. Cuando ello ocurre, existe la posibilidad de que las energías de los planos etérico-cósmicos activen a su máxima expresión los centros que se hallan arriba del diafragma. Esto sucede en el sendero del discipulado y en el de la iniciación. Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de que las energías de los planos etérico-cósmicos activen a su máxima expresión los centros que se hallan arriba del diafragma. Esto sucede en el sendero del discipulado y en el de la iniciación. Dice, este interesante proceso de transferencia de energías tiene varios nombres, tales como sustitución de radiación, aunamiento energetizante y luz inspiradora de energía reflejada. Este interesante proceso de transferencia de energías tiene varios nombres, tales como sustitución de radiación, aunamiento energetizante y luz inspiradora de energía reflejada. Estos términos son ensayos que tienden a expresarse en palabras. Estos términos son ensayos que tienden a expresar en palabras, si bien bastante inadecuadas, lo que sucede cuando las energías superiores son sustituidas por las inferiores.
Este interesante proceso de transferencia de energías tiene varios nombres, tales como sustitución de radiación, aunamiento energetizante y luz inspiradora de energía reflejada. Estos términos son ensayos que tienden a expresar en palabras, si bien bastante inadecuadas, lo que sucede cuando las energías superiores son sustituidas por las inferiores. Cuando la atracción magnética de las energías espirituales eleva y absorbe a las inferiores, relacionadas principalmente con la vida de la personalidad, y cuando la luz reflejada de la actividad espiritual y de la gloria monádica son transferidas a los centros superiores de energía del último vehículo empleado por el ser humano desarrollado. ¿Esto qué será? ¿La víspera de la cuarta iniciación o qué será? Cuando la atracción magnética de las energías espirituales eleva y absorbe a las inferiores, relacionadas principalmente con la vida de la personalidad, y cuando la luz reflejada de la tríada espiritual y de la gloria monádica son transferidas a los centros superiores de energía del último vehículo empleado por el ser humano desarrollado. Luego hay espacio de preguntas, ya viene. Poco se ha dado hasta ahora sobre la relación existente entre los 4 éteres físicos y los 4 cósmicos. No sale 7, sale 8. Sin embargo, y el proceso iniciático lo revela, existe una relación directa entre ellos y produce también significativos cambios en los vehículos de la humanidad. Poco se ha dado hasta ahora sobre la relación existente entre los 4 éteres físicos y los 4 cósmicos. Sin embargo, y el proceso iniciático lo revela, existe una relación directa entre ellos y produce también significativos cambios en los vehículos de la humanidad. Bueno, venga, ya podéis hablar, he reactivado el micrófono. El cuarto será el plasma que decías, ¿no? No. ¿No? No, no. Los cósmicos, el cuarto es el... No, me refiero a los físicos. No, no exactamente. ¿Qué hemos leído antes? Sólido, líquido, gaseoso, y yo digo, y el plasma. Ese es sería un el estado cuarto. que se descubrió en el agua hace tiempo, pero que no se habla de ese estado para nada. Incluso, bueno, del agua no. Yo recuerdo hace muchos años un documental que sometían el agua a altas presiones y se convertía en un gel que duraba pues muy poco. Luego se derretía, como si fuera un gel. Es como la tele, ¿no? Que dicen que es plasma. No, pero es otra cosa esto, no confundas, no. Nosotros hay una cosa que se parece al estado exoplasmático, que es esa lanza térmica que se consigue con una corriente de electrones y gas. Cuando se prende se alcanzan temperaturas increíbles, que funde el acero, que lo habrás visto en algún documental seguramente. Eso es un estado plasmático. No. Pero entonces vamos de unos éteres físicos a unos éteres etéricos. A ver, no. Una cosa son los éteres que afectan la parte física nuestra. Y otra cosa son esas energías que son generadas cósmicas. Y seguramente que en fuego cósmico vendría la definición de lo que son los éteres estos que afectan al sistema solar, que es una parte de los mismos con la influencia del logos solar y lo que nos afecta a nosotros con la influencia del logos planetario. Vemos que tenemos dos influencias, la del logos planetario y la del logos solar. Entonces todo esto es una transferencia de energías de unos éteres a otros. Es una forma de hablar, claro, es un intercambio de energías. Te estaba diciendo que en ese proceso iniciático lo que hay es una reversión de polaridades y dice, sin embargo, y el proceso iniciático lo revela, existe una relación directa entre ellos y produce también significativos cambios en los vehículos de la humanidad. Afecta. Además, en el anterior decía, cuando la atracción magnética de las energías espirituales eleva y absorbe a las inferiores, es decir, es un símil de la tercera iniciación, que el alma, el centro coronario, Sahasrara, acaba llamando a Muladhara las energías.
la succión hacia arriba, y eso es la tercera, pero aquí te dice, cuando la atracción magnética de las energías espirituales eleva y absorbe a las inferiores, relacionadas con la vida de la personalidad, y cuando la luz reflejada de la tríada espiritual y de la gloria monádica son transferidas a los centros superiores de energía del último vehículo empleado por el ser humano desarrollado. ¿Qué último vehículo es ese? Será la mónada, ¿no? La mónada no tiene vehículos por sí misma, son la tríada espiritual. Dice, el último vehículo empleado por el ser humano desarrollado. ¿Qué último vehículo es? ¿El vehículo mental? No, será el vehículo, el causal será, ¿no? Pero, a ver, ese vehículo es el loto egoico, una forma de hablar. Cuando la luz reflejada de la tríada espiritual y de la gloria monádica son transferidas a los centros superiores de energía del último vehículo empleado por el ser humano desarrollado. El mental. Ser humano desarrollado. Ser humano desarrollado. Es el búdico. Yo no sé si entramos en esa categoría. Dice, pero hasta ahora, sobre la relación existente entre los 4 éteres físicos y los 4 cósmicos, sin embargo, el proceso iniciático lo revela. Existe una relación directa entre ellos y produce también significativos cambios en los vehículos de la personalidad, de la humanidad. Claro, es una revelación, un cambio. Es un cambio de polaridad. Lo de arriba llama a lo de abajo. Por tanto, el proceso invocativo que tanto hemos desarrollado ha tenido una respuesta. Venga, preguntas, aclaraciones, dudas. ¿No? Sí, una pregunta. Sí. En los éteres físicos, ¿se podrían cambiar la palabra éteres físicos por planos? ¿Planos físicos? No, tú no? utiliza la terminología de él porque por alguna razón la ha puesto. Ya No, sé que lo nos digo gustaría... porque... No, yo no lo No, haría. porque... Adaptémonos no. a sus Ujú. enseñanzas y espabilémonos. Vale. ¿Qué querías Porque exactamente preguntar? ¿Qué querías? No, así haría una relación quizás más conocida, ¿no? Porque al decir planos físicos, el sólido, el líquido, entonces... No, es que no se refiere a ese estado de la materia, se refiere de algo más allá de la materia. Estamos hablando de a los éteres, energías etéricas, no de a los energías. estados de la materia, porque eso es lo más denso. Nosotros trabajamos con el mundo de las causas, se trata de trabajar las energías. ¿Lo ves? Sí, pero como todo es energía, sólida Todo es energía, sí, pero eso es una forma que no es... Además, la palabra energía, él los escritos no habla muy bien de eso, ¿no? Porque es como un cajón desastre. Todo el mundo, claro que todo es energía, es una obviedad. Todo es energía, eso ya lo sabemos. Pues se trata de saber distinguir qué chakra es el agente director de esa energía. Si el problema que tenemos nosotros es que con el bagaje que tenemos deberíamos saber ya qué vehículo trabaja en nosotros más. ¿Qué chakra? En este momento, ¿qué chakra tenemos más despierto en esta conversación? ¿El laringio? Es decir, ¿tenemos realmente, somos mentales de verdad? ¿Estamos por encima del diafragma o estamos por debajo? Es un anhelo, un deseo clarísimo de tener información y de poder, pues mira, construir no se sabe qué y decirnos a nosotros mismos que tenemos una preparación, etcétera, etcétera. Por eso pregunto, ¿qué chakra, qué vehículo creéis en este momento que nos está en esta clase señalando? Mental. Tú dices que el mental. ¿En qué te basas para decir el mental? No, porque ahí tienes que poner la mente, bueno, no sé, es... A ver, no sé. Si dices no sé, es que no lo sabemos. No. Ya. Es decir, necesitas entender, conocer, en fin, pensar. Cuando hablamos de vehículo mental, hablamos más de algo más allá de atención. Algo más allá de atención. Hablamos de una perseverancia que todavía no existe en amplia escala. Además, no olvidemos que la puerta de entrada al mundo esotérico, espiritual, viene del mundo devocional, místico, de que todo es luz, todo es amor, somos felices y bueno, mañana el paraíso y todo esto. Pero eso no es así, es la percepción que tenemos nosotros.
Hay que entonces conocerlo. podría ser una aspiración, ¿no? Pero la aspiración te debe conducir paulatinamente a la perfección. O ya nos conducirá en algún momento. No vale decir ya nos conducirá aquí y ahora. Por eso es tan importante que la mente funcione, porque la mente, el quinto rayo, te va a partir de lo más concreto, que es lo que tenemos que analizar, a lo más abstracto, pero hay que construir el camino. No vale decir que Dios y la materia es lo mismo. Mira, qué bien, queda perfecto, queda perfecto. No obstante, para algún cristiano, decir que la Virgen María es la materia probablemente te podría condenar por blasfemia. A ver, ¿a dónde hemos llegado, no? Y esotéricamente es así. Pero claro, cuando uno no quiere ver más allá de lo que tiene, de lo que le conviene, pues, ¿qué problema tenemos? Creencias, dogmas de fe y más creencias. Y mucho miedo por medio. ¿Lo vemos o no? Jesús, el aquí y ahora significa conseguir un segundo de lo que sea, de una aspiración. El aquí y ahora lo que dice es que tú, por un lado, puedes tener tu conciencia sagitariana, tu aspiración de una meta, faltaría más, pero cuidado, ¿dónde estás tú? Aquí y ahora. Pues esa meta es aquí y ahora. Y no pensar en lo que vas a hacer el año que viene. Ahora no vale. Hasta ahora, hasta la presentación de teosofía y de algunas de las escuelas esotéricas lo sabían, las religiones han hablado del futuro, pero muy pocos dentro de las religiones han entendido que lo único que vale es el presente. Porque trabajar para una vida mejor en el plano no se sabe cuál. Cuando uno muere, además, aparte que es mentira, pero cuando uno desencarna, se encuentra con el problema de que como alma, el bagaje que tenía lo tendrá que trabajar en el plano emocional durante el tiempo que le toque. Después en el mental, y según los años que haya vivido, su mundo interno de anhelos no satisfechos correctos, le llevarán al Devachan y ahí estará más o menos tiempo. 2 días que esta señora tan famosa en el mundo ha desencarnado después de una vida de servicio, pues bueno, hay que entender que le tocará estar un buen tiempo en esos planos internos, por la edad que ha tenido, la cantidad de la longevidad que ha tenido. Bueno, ha estado activa hasta el último segundo. Eso ya es un motivo para quitarse el sombrero. Luego, fuera de grabación, os diré alguna cosa más de ella, que no lo haya dicho nunca. Venga, todavía nos quedan minutos. ¿Queréis alguna pregunta más o continúo? Continúo, venga, a ver. Dice, además existe una relación directa entre los 4 aspectos del karma, la ley de causa y efecto, y los 4 éteres físicos. Los 4 aspectos del karma y los 4 éteres físicos. Lo mismo que entre los 4 éteres cósmicos, más adelante esta relación constituirá la base de una nueva ciencia esotérica. Los 4 éteres físicos, lo mismo que en los 4 éteres cósmicos. Más adelante esta relación entre los físicos y los cósmicos constituirá la base de una nueva ciencia esotérica. ¿Qué ley será esa? La conocemos, ¿no? ¿Qué será esa base? ¿Cuáles son los cuatro aspectos del karma? ¿Os acordamos de algo? ¿O lo dice más adelante? ¿No lo sabemos? ¿No nos acordamos? ¿Qué será eso del karma? Esos 4 aspectos. ¿A qué se refiere? ¿No? Vamos a continuar. Dice, en consecuencia, el estudiante debe tratar de captar todo lo referente a la energía, sus fuentes emanantes, su método de transferencia o sus procesos de transición y su anclaje en el cuerpo planetario o el cuerpo físico del individuo. Trataremos algunas de estas ideas sentando la base para una futura investigación, pero poco puede decirse que sea de utilidad inmediata para el estudiante individual. En consecuencia, el estudiante, repito, debe tratar de captar todo lo referente a la energía. Captar todo lo referente a la energía. Sus fuentes emanantes, su método de transferencia o sus procesos de transición y su anclaje en el cuerpo planetario o en el cuerpo físico del individuo. Vamos a tratar algunas de estas ideas sentando la base para una futura investigación, pero poco puede decirse que sea de utilidad inmediata para el estudiante individual. Continúa.
Resulta relativamente fácil enumerar los 4 éteres cósmicos y clasificar los 4 éteres del plano físico, tal y como los conocemos. Y luego afirmar que la persona común está controlada por los centros que se hallan abajo del diafragma, los cuales responden a los éteres del plano físico, cuando transmiten energías desde los 3 mundos de la evolución humana: físico-etérica, emocional y mental concreta, y que los iniciados responden a los éteres cósmicos cuando actúan y despiertan los centros que se hallan arriba del diafragma. La eterna lucha. ¿Estás por debajo de la muralla o por encima de la muralla? Bueno, otra forma. Debe recordarse al mismo tiempo que los 7 centros en el vehículo etérico del hombre están compuestos de éteres físicos, pero en el sendero del discipulado se convierten en vehículos de los éteres cósmicos. Para retener esta imagen mental con claridad, sería bueno estudiar brevemente los 4 aspectos de los centros enumerados anteriormente, o esa totalidad que ellos presentan al ojo del vidente, a saber: el punto en el centro, la joya en el loto, para usar el término oriental antiguo, es el punto de vida por medio del cual la mónada se ancla en el plano físico y, por lo tanto, el principio vida de todos los vehículos transitorios desarrollados, no desarrollados o en proceso de desarrollo. Divertidísimo esto, revelador. Este punto de vida contiene en sí, es la continuación del anterior, todas las posibilidades, potencialidades, experiencias y actividades vibratorias. Personifica la voluntad de ser, la cualidad de atracción magnética, comúnmente denominada amor, y la inteligencia activa que lleva la vivencia y el amor a su máxima expresión. Este punto de vida contiene en sí todas las posibilidades, potencialidades, experiencias y actividades vibratorias. Personifica la voluntad de ser, la cualidad de atracción magnética, comúnmente denominada amor, y la inteligencia activa que lleva la vivencia y el amor a su máxima expresión. Continuamos. La afirmación o definición antedicha es de gran importancia. Este punto en el centro constituye en realidad todo lo que es, y los otros aspectos de la vida, tal como han sido enumerados, son simples indicios de su existencia. O sea, que ¿en qué nos tenemos que quedar? Pues en el aspecto monádico, el punto de la mónada dentro del vehículo transitorio. Además, es aquello que los otros 3 aspectos defienden y los 7 principios, manifestándose como vehículos, protegen. Existen 7 de estos centros o joyas que expresan la naturaleza séptuple de la conciencia y son llevados cada uno a una expresión vital. Los 7 subrayos del rayo monádico dominante se manifiestan también en la misma forma, de manera que cada discípulo o iniciado a su debido tiempo es un hijo de Dios en plena y externa gloria. Como manifiesta más la mónada, evidentemente al final se convierten en grandes avatares, en grandes discípulos. Es aquello que puede retraerse a su fuente de origen o recubrirse de una capa tras otra de sustancia. Es la causa del retorno del así denominado eterno peregrino al hogar del Padre, después de muchos eones de experiencia, y también aquello que permite experimentar y conduce a la eventual experiencia y a la expresión final. Llega el momento en que el cuerpo etérico individual está sumergido o se pierde de vista en la luz que emana de estos 7 puntos. Está matizado por la luz de la joya en el loto, situado en la cabeza, el loto de 1000 pétalos. Entonces los centros se relacionan entre sí mediante una línea de fuego viviente y cada uno se expresa plenamente en forma divina. Ya vienen las preguntas, las últimas. Dice, en el pasado, los instructores han tratado de aniquilar los centros que se hallan abajo del diafragma o transferir sus energías a los centros superiores correspondientes. Esto ya lo he insinuado en otros artículos e instrucciones, pues es el método más exacto para impartir la verdad esencial. Estos métodos de expresión son solo frases simbólicas exactas dentro de ese simbolismo. Venga, preguntas,
tenéis abierto. Sí, lo tenéis abierto. Venga. El micrófono abierto. Venga, abrid. Hablar. Mira, una pregunta que me quedó de antes. Es que yo creo que cuando estás en el mundo es cuando tienes experiencia y puedes Cuando estás en el mundo y cuando no bueno, tienes experiencia, ¿dónde estás? Te quiero pregunto. decir, cuando estás en el plano físico es Ya. cuando puedes mejorar, crear karma o Pero, limpiar ¿qué karma. experiencia tienes de los planos internos y saber se puede? No, yo lo que quería preguntarte es que cuando estás muerto, cuando estás en el otro No, plano, muerto no estarás nunca. bueno, ya, pero Solamente cuando no puedes es, estar muerto en vida, ya, cuando no estás cuando, atenta. ya, cuando pasas al plano, te vas del físico, quiero decir, es que en el de Cuando Bachan, rompes el sutratma, vaya, por sí, definitivo, se cuando acabó. estás en el de Bachan, ¿no? El Representa, de Bachán es la parte final. Piensa en el astral. A donde bueno, en vamos a el ir es al astral. astral, así de claro. Es que yo me parece que habías dicho que luego las almas allí aprenden otra cosa, y yo creo, Pero, a ver, lo primero que hay que hacer es limpiar el mundo de deseos. ¿A dónde vamos a ir? Al astral. Según la capacidad manásica que hayamos desarrollado, estaremos más tiempo o menos tiempo en el mental, en la que nos toque. ¿Pero por qué el emocional? Porque somos netamente emocionales. Somos, vamos, agentes del deseo, sí, consumidores de deseos y generadores de deseos. Por lo tanto, ¿dónde vamos a estar más tiempo? Ahí. Que no quiere decir que caerse en una ciénaga de aquellas que había 1000 bichos. Eso es otro tema. Eso pasa pasa ya lo he explicado alguna vez, por lo que yo he visto. sí, pero no me Claro, acuerdo. cuando uno acaba esa reflexión, son todo reflexiones en el mental, queda un periodo que sirve para consumar aquello que no fue realizado, pero son nobles intenciones. ¿Quieres decir en el plano no físico, que se puede, A ver, te he explicado hablar, el plano no físico es el astral, el sí, sí, el mental, astral, y esa parte del mental que se conoce como Devachan o ya, Devachan, tanto da, ya, donde se consuman esos anhelos de servir a la humanidad siendo un gran sanador, un gran no sé qué, y en el fondo, si pudiéramos, como explica Vicente, ver la contraparte de la vida que hemos tenido, pues todo lo contrario, pero bueno, de ilusiones también se viven en no, pero determinadas fases. yo pensaba que en el astral o en el de Bachán hay A ver, no, es que solamente, te confundes con dos sitios, pero muy diferentes entre bueno, sí. Lo ya, pues primero en que el nos astral, toca es limpiar el mundo emocional, que es el astral. La gente es que se ha ido al cielo, se ha ido al astral, sí, el que astral, en la práctica resulta como este, y chocante a más no poder, porque se parece un montón en algunos casos. ya, Y hasta que uno allí reacciona, pues puede pasar desde el punto de vista terrestre un tiempo. reacciona, quieres decir que también aprende de alguna forma. Reacciona quiere decir que se da cuenta de lo que le ha pasado. Ah, ya, No todo el mundo que ha desencarnado, y además ya os comenté la historia de un personaje que hemos conocido nosotros, que 2 meses y casi 3 o 4 ya, pues que todavía no ha dado el paso que debía haber dado, pero yo esto ya no me voy a meter. ya, ya, No es tan fácil cerrar los ojos y decir, se fue a la luz. Esto de la luz es muy matizable, ya. muy matizable. Pero que quiero decir que en ese astral no se mejora ni A ver, ese prepara. astral tiene 7 gradaciones de densidad, otra vez. Son 7. Sí, Esto es sí. lo primero que tiene que aprender. Cada plano tiene 7 subplanos. Pues estamos hablando de las energías, son 7. Hay Ujú. divisiones. Es decir, que Entonces, depende de la conciencia o de la depende evolución de de la cada capacidad uno. de respuesta al medio, estarás más tiempo o menos tiempo. Ya. Si lo Lo- pudiéramos ver, hay infinidad más de almas evolucionando, continuando en esos planos que lo que hay aquí. pero tú dices evolucionando. Yo pensaba que solo se A evolucionaba ver, en el la palabra físico. evolución, es que te quedas con la palabra, ves allá más allá de la palabra, de la letra muerta. La evolución, la experiencia la vas a adquirir en el plano físico. Pues Ahí es te lo va a que quiero. servir, que es el plano karmático por excelencia. Pero el hecho de que estés en el astral es consecuencia de tu propio karma. Ya. Hasta que no se alcanza la 4ª iniciación y se acaba este proceso, somos hijos del karma. Sí, es la rueda de encarnaciones, Bueno, ¿no? Shansara, la rueda de Shansara. Ya. Venga, las demás. De todas formas,
creo que dentro de unas semanas me lo volverás a preguntar. Las demás, ¿qué decís? Venga, quedan un par de minutos. Venga, no nos callemos, caramba. ¿Qué paciencia tienes? Ay, señor. Al final, Dime. habla de que en el pasado los instructores han tratado de aniquilar los centros que se hallan por debajo del diafragma. Pero no hay que hacerlo, ¿eh? Esto es como la represión o los latigazos en la Edad Media por las tentaciones. Ya. El daño que se hizo, se vivió una vida tan insana y había todavía un remanente de magia atlante, que en el Imperio Romano se practicó, magia de esta de los etruscos, y hubo una serie de entidades que se conocían en la antigüedad, que son entidades del astral, y que a la gente que se metió en conventos y monasterios en plan asceta, lo que hicieron, de aparte de los ayunos que hicieron, resulta que se rompieron ciertas protecciones y se estableció contacto con unas entidades que te iban a dar la satisfacción de aquello que no podías. Y se esclavizó a un montón de gente, hombres y mujeres, en esos monasterios. Me refiero a los incubus y los sucubus, aquellas entidades obsesionantes de sexo que hizo padecer a muchísima gente. Que seguramente que nosotros fuimos víctimas en el pasado de eso. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando se fuerza el entrenamiento, por ejemplo, en Oriente era el control de la respiración y con eso se han hecho muchas cosas, pero también se pueden hacer cosas muy negativas. Por lo tanto, es mejor que el alma vuele cuando tenga las alas desarrolladas, es decir, que no acelerar el proceso vía respiraciones, vía meditaciones, vía invocación del fuego, etcétera, etcétera. Porque si se queman tramas etéricas para las cuales no tenemos una respuesta clara, vamos a retroceder en cierta medida, vamos a generar karma. Porque lo más probable es que la siguiente encarnación tengamos vehículos de no tanta calidad como en esta.